Vamos a hacer ahora es presentar a la doctora Andrea Galloso, es una historiadora y docente vinculada a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para muchos de nosotros profesora, tutora, amiga. Sus intereses en materia de investigación orbitan en torno al individuo, el cuerpo y la familia en la historia medieval y premoderna, habiéndose desempeñado como profesora agregada de Historia Universal del entonces Instituto de Historia. Y sí, algunos tenemos el privilegio de poder llamarla amiga. Señora, tiene la palabra. Acuérdese que está muteada. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Victoria, y muchas gracias a todos por aguantarme un rato a hablar, porque, eh, bueno, como sea. Muchas gracias por invitarme y darme esta ocasión. La verdad es que cuando Janelín me pidió que participara, no sabía de qué iba a hablar. A lo largo de la vida de uno junta temas, junta obsesiones, junta investigación, junta una cantidad de cosas, pero ¿de qué vas a hablar hoy? A esta altura de mi partido, que bueno, ya estamos en los descuentos. Este, y pensé que, bueno, que tal vez era el momento para hablar del camino del medievalista en una reflexión, en una conversación que me gustaría tener con ustedes, que ciertamente ustedes van a compartir, si no el proceso en sí, porque eso es totalmente individual, sí los fenómenos, las obsesiones, los problemas que en esta profesión encontramos. Y quisiera empezar por cómo llegamos aquí, cómo llegamos a ser medievalistas, estar interesados en la historia medieval y dedicarnos a esto todo el tiempo, durante años y años y años de nuestra vida. Bueno, tiene un inicio, todo tiene un inicio. Inicios que son muchas veces por elección y otras veces por casualidad. Y incluye un proceso de formación que es seguramente muy largo, ya no me acuerdo, pero estoy segura que fue larguísimo, en la cual uno va creando su equipaje, las cosas que va metiendo en la mochila que va a ir cargando como Sísifo a lo largo de toda su vida. No que la mochila permanezca estática en absoluto, no saca cosas, pone cosas, es un proceso, pero que se compone básicamente, creo, de dos grupos de objetos. Ciertamente no ropa ni championes, pero sí la teoría y metodología de los cuales nos vamos muniendo, que son nuestros picos, nuestras palas, las cosas que necesitamos para trabajar y para crear conocimiento, y ciertamente las preguntas que nos hacemos. No me estoy refiriendo aquí a las preguntas de una teoría o de una escuela. Me refiero a las preguntas que uno quiere responder cuando se acerca a la historia. En nuestro caso, a la historia medieval. Preguntas que no tienen nada que ver con la historia medieval. Es posible que si nos hubiéramos dedicado a la literatura, a la filosofía, a la pintura, a la arquitectura, nos haríamos exactamente las mismas preguntas. Esas son parte del bagaje estructural que, bueno, cada uno sabe cuáles son las propias y no voy a abundar en eso. Después de este proceso, aunque este proceso no acaba nunca, tiene la praxis profesional dividida generalmente en dos partes. La parte de la enseñanza, que es seguramente la parte más lúdica, más divertida de nuestra profesión, de la cual no voy a hablar nada hoy, eh, la dejo para otro día. Y sobre todo la práctica de la investigación, de la creación de conocimiento y del encuentro del conocimiento, del hallazgo de la información necesaria para la creación de conocimiento, que vamos, los medievalistas la tenemos difícil, realmente. Parafraseando a Lewis Carroll de esta manera, lo buscamos con dedales,
lo buscamos con cuidado, lo perseguimos con tenedores y con esperanza, lo amenazamos con acciones del ferrocarril, lo cautivamos con sonrisas y jabón. Ese es más o menos nuestro proceso de descubrir la información necesaria para contestar nuestras preguntas, para crear nuestro conocimiento nuevo. Esto convierte al medievalista en un eterno caminante. Eso yo creo que es la primera cosa que nos define. Caminamos, de hecho, por un bosque de símbolos, como decía Baudelaire, refiriéndose a la naturaleza, pero ala, tantos tiempos muertos, puedo simplemente plagiarlo sin citar casi. Eh, y ah, nuestro camino, el camino para obtener ese conocimiento, no es eh, obvio ni fácil, porque lo que vamos a encontrar en ese bosque de símbolos, por más que nos mire con miradas familiares, y esa es la peor parte, es una serie de piedritas blancas que un Hansel perdido dejó por el camino para destapar unas o destapar otras y ver si es que conectan. Es que conectan, tienen alguna respuesta, o peor, tienen alguna información. Y digo que caminantes en todos los sentidos. El conocimiento medieval requiere del camino físico. Hay que caminar cuadras y cuadras y cuadras. Uno sale, por ejemplo, de Consell de Seine, una pensión donde duerme, sale, toma un café con leche y camina las 15 o 16 cuadras hasta la Catedral de Barcelona. Llega a la Catedral de Barcelona munido de lápiz y papel, porque vamos, hace tantos años, les aseguro, que no había ordenadores ni nada que uno pudiera entrar aparte de lápiz y papel. Sube entonces, no hablemos de reprografía, olviden esa parte. Em, Llega y, por supuesto, una vez más el ascensor está roto. Y allá trepa escaleras arriba, rique, 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 hasta el escritorio. Y allí siéntase uno, espera durante media hora que alguien también caminando desde vaya a saber dónde, trae un libraco vetusto, donde uno, allá como pueda, con o sin luz, trata de leer un manuscrito de Pedro Oriol en un estado de conservación tétrico. Así que existe un caminar físico que se hace también con los dedos, horas y horas de pie frente a ficheros buscando tiqui, 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 a ver la ficha, que nos diga dónde está aquel manuscrito, dónde está aquel libro, dónde por Dios está aquel artículo. Gracias a Dios por los ordenadores, las repografías y los archivos virtuales, porque eso nos ahorra una cantidad de caminata. Que no tenga nada contra caminar, hace parte de quién somos, pero de cualquier manera nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Pero ese no es el camino difícil o el camino realmente complicado. El segundo camino es cuando simplemente tenemos que elegir qué piedritas de aquel camino original levantar. A veces las elegimos nosotras, en mi caso no, las eligieron para mí. Y fueron, por esas cosas, a franciscanos muertos, claro, todos, y a monjas, por distintos caminos. Me tocó un seminario sobre el desarrollo del escotismo en Europa a principios del siglo XIV y a partir de ahí desarrollé la investigación que me iba a acompañar el resto de mi vida. Estaba yo muy interesada en eso. Encontré que ahí había algunas de mis viejas obsesiones. Interesante, no sabía nada del tema cuando empecé con eso. No creo que sepa tanto ahora tampoco, pero ciertamente no sabía nada. Y ah, en ese momento
empezaba a desarrollarse esa fanática necesidad de la historia de las mujeres. Y mis compañeras en facultad me decían, no, ¿a qué te dedicas? Y a hombres muertos, ¿qué le voy a hacer? Es lo que hay. La teoría escotista lamentablemente fue desarrollada por señores todos muertos, todos varones. Eso no, no, no. También hay que hacer mujeres. Está bien. Agreguemos algunas chicas simplemente por el gusto y la variación, que las primeras obviamente fueran Clarisas, vamos. Ahí las chicas de al lado. Ah, ¿y qué encuentra uno con esto? Qué bueno que uno se pone a estudiar en ese largo caminar, eso levanta piedritas y encuentra que en Barcelona mismo, pero podría haber sido en otro lado, pero de hecho fue en Barcelona, una cantidad de estos chicos. eh, Pedro de Atarrabía, Pedro Tomás, Alfredo Montero, Antonio Andrea, después que acabó enseñando en Lleida, Pedro Tomás acabó enseñando en Salamanca. Todos estos se juntaron en cierto momento en San Nicolás de Barcelona, convento y biblioteca que ya no existe porque lo volvió al diablo, igual que Salamanca, el comercio franciscano en San Nicolás, la invasión napoleónica. Se encontraron y empezaron a difundir esas ideas, y esas son piedritas que uno va levantando, va tratando de seguir el paso de cada uno de esos muchachos a ver cómo coordina. Bien, fantástico. Pedro de Atarrabía, en cambio, un navarro, nació a finales del siglo XIII y muerto a mediados del XIV. Pedro de Atarrabía tuvo una carrera de tipo distinto. Si bien fue profesor en su tiempo en Barcelona, en el mismo San Nicolás, fue provincial de Aragón de la orden durante mucho tiempo, de la orden franciscana. Así que tuvo una carrera mucho más administrativa, mucho más política que los otros muchachos de ese grupo. Esas son las piedras que uno va levantando. Armar con esas piedras un dato aquí, un dato allá, anda y anda y anda y persigue, y anda y anda y anda y persigue a cada uno tratando de destapar un dato. ¿Dónde? ¿En qué año? En realidad, cuando yo decía a mis compañeras que me dedicaba a hombres todos muertos, no lo creía realmente. ¿Qué tan muerto puede estar alguien que uno puede creer? Vamos, me van a decir que alguien puede estar muerto si uno está negro sobre blanco, uno puede leerlo. Y así me puse a trabajar, siguiendo los reclamos militantes de mis amigas las feministas con con las Clarisas, y me tocaron las Clarisas de Huesca, podrían haber sido cualquiera otras. El convento de Huesca existe, existe todavía, es un convento de Clarisas todavía existente en la ciudad de Huesca, en el perímetro de la antigua ciudad. No importa, no voy a hablar de la fundación ni de nada, voy a referirme a cómo las piedras se conectan. En un momento determinado, en el año 33, esto es 1333, y siendo provincial de Aragón Pedro de Atarrabía, uno de los muchachos del grupo de Barcelona, la abadesa doña María de ese momento pide desesperada al obispo de Huesca que por favor le manden un confesor porque el provincial de su orden no le daba bola, le había escrito supuestamente muchas veces, pero no respondía y ciertamente no le mandaba el confesor que debían. Ciertamente era obligación de los provinciales de las orden franciscana tener la cura de almas de los monasterios, ciertamente masculino, pero también femenino. Caramba, pero este provincial, a ver qué año, no busca, a ver si quiere ir al provincial,
Caramba, pero si es Pedro de Atarrabía en este momento, era el provincial de Aragón, ciertamente. A ver en qué andaba en ese momento. Sí, sí, estaba en el asunto de los fueros de Navarra. Sin duda estaba en eso y aquí y allá. Pero caramba, esta es una obligación sencilla. Es un pit, un plumazo, designar un confesor. Y entonces, ¿de qué era de lo que estábamos hablando? ¿Cómo era? Papel sobre tinta, perdón, negro sobre blanco, tinta sobre papel. Esperen, esperen, ¿de qué se trata esto? Y esa es otra manera del caminar y levantar piedras. Uno encuentra sapos que no esperaba. Y hay otra caminata más, porque hasta ahora simplemente es la caminata de ir levantando las piedritas, a ver el archivo de Navarra, veamos qué hay sobre Pedro de Atarrabía, a ver qué hay en Barcelona, a ver qué hay en el archivo de la Corona de Aragón, esto, aquello, una carta, más allá. Hay otra manera de caminar. Nunca me voy a olvidar la primera vez que fui a Burgos, porque en esto de las monjas, en algún momento, no sé por qué, me asignaron el monasterio de las Huelgas de Burgos. Bueno, sí creo que sé por qué. Vos lees español, así que ala, a que sea las Huelgas de Burgos. Había una gran investigación sobre la orden cisterciense en aquel momento, la orden femenina cisterciense, pumba, me cayó a mí. Debo decir que siempre había querido conocer Burgos. Mi abuela era una fanática, es una fanática de Santa Gadea de Burgos, o juran los hijos algo. Así que yo tenía una idea que Burgos existía muy anterior a dedicarme a la historia medieval. Uno salía en aquel momento por la puerta de los Romeros, dejando a la derecha el antiguo Hospital del Rey. El Hospital del Rey, que en ese momento, que ahora es la Facultad de Derecho de la universidad, no importa, y fue construido o reconstruido, pero del Hospital del Rey del siglo XII, que había sido fundado en el 97 por ahí, solo quedaban 2,5 columnas, vamos, y eso sí tanto, del patio. Así que uno lo miraba, estaba ahí, sí, sí, están esas columnas, está eso del siglo XII todavía conservado, y uno lo miraba y hacía abstracción de las cosas más nuevas, como hace siempre, y veía esas columnas de caramba, caramba, ahí está. Ese hospital que estaba a cargo de la Orden de Calatrava estaba también controlado, administrado por la abadesa de las Huelgas, que era el monasterio que me habían asignado. Entonces salgo tranquilamente por la puerta de los Romeros, Carolus Fekik, y uno veía el hospital y sigue caminando por el viejo camino que lleva desde la ciudad de Burgos hasta las Huelgas. Esos son a paso de caminante, 12 minutos, 15 minutos, no es más, ese es mi recuerdo, yo era más joven que ahora, claro, pero tal vez incluso menos. En aquel momento, las afueras de Burgos era todo campo, era realmente fincas, fincas divididas y productivas que lo llevaban a uno tranquilamente rumbo a el monasterio de las Huelgas, mi objetivo. Por allá por 1235 o 36, doña Constanza, que fue monja en las Huelgas, bueno, Constanza era la hija de Berenguela la Grande, si quieren, la Berenguela de Castilla, y de Alfonso IX de León, y era la hermana de Fernando el Santo. Esta mujer mandó a su capellán, un don Fernando o Ferrando, que estableciera las divisiones, las tierras que poseía las Huelgas en torno al monasterio, en realidad todas las demás, pero además trazó un mapa bastante preciso de las propiedades que tenía el convento en torno a
al monasterio. De manera que todas esas tierras que eran de facto del monasterio en el momento de principios del siglo XIII, eran divisiones que posiblemente permanecen a hoy, hasta con los servicios, hoy está todo edificado, existían todavía, incluso con sus servicios de paso. Y uno va hacia ese camino hasta el monasterio y allá en la llana de Burgos, si uno va bajando, y allí en la llana de Burgos veía ya los muros medievales y la torre románica. Pero algo raro pasaba en ese camino porque uno lo hacía y de repente decía, pero acá tiene que haber sido la viña de Sarabichón y acá tiene que haber sido la vaquería y aquí tiene que haber sido, porque simplemente uno mira el terreno y lo imagina. Y camina y llega hasta el monasterio y allí llega al monasterio, bueno, y ahí entra en otro tipo de discusión. Y las piedras se siguen levantando porque Eva, más o menos en la misma época en que doña María reclamaba de Atarrabía Eva era la abadesa, a principios del siglo XIV, eh, un confesor de su provincial, eh, Eva también pedía a la orden franciscana un confesor para las huelgas cistercienses porque no conseguía que Cito o que los hermanos cistercienses le enviaran un confesor y no tenía ningún interés de que fuera el obispo de Burgos quien lo hiciera. Así que las piedras que uno sigue levantando, sigue tranquilamente levantando piedritas. Y yo quisiera saber en qué momento todos esos hombres muertos y todo ese paisaje ahora completamente construido dejaron de ser paisaje y dejaron de ser muertos para convertirse en otra cosa. No sabría muy bien qué. Cuando uno deja de poder ver la realidad externa como es y empieza a ver caras o a tener discusiones con los personajes que habitan el trabajo de uno creo que puede resignarse a que la historia medieval ha dejado de ser simplemente la actividad profesional, una praxis profesional, para convertirse en un modo de vida, en un modo de vida que implica un modo de mirar a la realidad. Patrick Gary, en su eh, maravilloso libro sobre el recuerdo y sí, sobre la memoria y el olvido, porque el olvido es tan importante como la memoria. Tiene una frase allí en algún momento que dice, los fantasmas que se olvidan vuelven a embrujarnos. Y es así, para el medievalista es así. Y uno se encuentra pensando, pero caramba, Pedro, ¿por qué no te ocupabas de tus hermanas? ¿Qué tipo de franciscano eras? Ciertamente, sabemos que eras este, eh, muy vasco, muy racional, eso está en tus escritos, pero ¿y lo demás interesado por la política, dedicado a eso? Sí, vale, también lo sabemos, metido en la renovación de los fueros de Navarra, sí, ciertamente, enfrentado con Juan XXIII, caramba, como si eso fuera raro en la orden, y ahí vamos, protegiendo a los espirituales en la corona de Aragón y no llevándole a las clarisas de Huesca su confesor. Entonces, uno ¿quién crees que sos? Dime qué tipo de franciscano eres.
o en qué momento esa tierra de Burgos ya no existe. ¿Por qué camino? Estás caminando que estás viendo lo que no hay, lo que posiblemente ha desaparecido años y años atrás, milenios atrás, y que alguna vez existió, vamos, que otra vez lo que queda es un dato en un documento. Esa manera de ver la realidad puede parecer poco objetiva, pero la verdad es que no es evitable, o por lo menos nunca fue evitable para mí. El compromiso con los fantasmas que han sido olvidados, completamente olvidados, y que vuelven a embrujar a través del historiador, a través del medievalista, que es el que tiene que hablar de lo que puede de ellos. ¿Qué sabe de ellos? Nada, o muy poco, son piedritas. No creo que uno deba ni pueda atribuirles palabras o motivaciones. No sabemos quién son, pero vale, tampoco sé quién es mi vecina. ¿Cuándo empezamos a vivir de esta manera? De esta manera en el cual enseñamos, investigamos, creamos conocimiento, pero vivimos en un mundo que de alguna manera ya no está ahí. Y bueno, no me parece particularmente tan grave. En mi caso, puedo decirlo, que el retirarse no modifica eso en absoluto. Todavía yo camino por las calles, mira, a ver, en la librería, qué libro nuevo de historia medieval es, a ver de qué viene, para crear nuevas imágenes, nuevos caminos, nuevas piedras. Me interesa levantar la deja, ya esa es nuestra tarea, que la levante otro. Y así sucesivamente. Pero no puedes ya evitar ver con los ojos abiertos a cosas que ya no están. Yo siempre me he imaginado al pobre historiador de la historia reciente, digo pobre porque es mucho más terrible que lo de uno si uno lo piensa, en en que va como en un tren a alta velocidad y tiene que elegir de las imágenes cambiantes en la ventanilla, rápidamente seleccionar aquello que hace sentido para establecer un devenir histórico. Comparado con nuestras piedras, es simplemente todo otro set de problemas que ciertamente no envidio. Simplemente quería compartir con ustedes, decirles que la Edad Media como objeto de estudio, como objeto de enseñanza, no es en absoluto inocua. La va a arrastrar y nos la vamos a arrastrar a lo largo de toda nuestra vida. Yo, yo no sé, y les agradezco mucho la paciencia. No los quiero cansar más con los fantasmas o con las motivaciones de los medievalistas. Cada uno tiene las propias, además. Muchas gracias.